Hola chiquillos, ¿cómo están? Vamos a empezar esta tercera y última parte del curso de biología celular y molecular, que tiene que ver con responder un poco a la imagen que aparece en el inicio, ¿ya? Tiene que ver con la diversidad celular. Si ustedes se fijan, vemos distintos colores, vemos distintas formas, y la verdad es que existen bastante conocimiento al respecto que nos pudiese dar luces de cuáles son las bases biológicas que permiten explicar toda esta forma de vida. Así que junto al profesor Leonardo, ya que está aquí ahora presente, vamos a dar inicio a esta tercera parte. ¿Ya? Así que hemos trabajado con harta dedicación, así que esperemos que les sean útiles y puedan esclarecer varias dudas con respecto a esta temática. ¿Ya? Eh, Ahora, vamos a ver primero, bueno, cuál va a ser el objetivo principal de esta parte y de esta clase en particular, es describir cuáles son los fundamentos biológicos que determinan la diversidad de formas, colores y estructuras y funciones que hay presentes en los grupos de organismos vivos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la diversidad celular, vamos a ver la diversidad celular en dos sentidos. La primera parte de estos sentidos corresponde a la diversidad filogenética, es decir, a la diversidad que hay en términos de los grupos. Vamos a ver que hay distintos grupos que ordenan los organismos vivos a todas las formas de vida, y que vamos a responder a la pregunta de qué fundamenta, ¿cierto?, esta separación que hacen los científicos, que hacen los biólogos en esta diversidad de organismos. Y vamos a ver principalmente a las separaciones y agrupaciones más generales. Uno corresponde a los dominios y el otro corresponde a otro nivel que corresponde a los reinos. ¿Ya? Entonces, en esta clase nos vamos a concentrar en la primera parte. La otra parte de esta clase corresponde a la diversidad, pero entendida la diversidad que hay en un organismo en particular. ¿Ya? ¿Por qué, por ejemplo, en nuestras células hay tantas diferencias? ¿Y por qué existen esas diferencias? Porque podrían ser que las células que forman a un organismo vivo que es multicelular o pluricelular pudiesen ser todas iguales, pero la verdad es que hay diferencias. Y esa es la otra diversidad que vamos a tratar de responder en esta clase. Y para poder darle un criterio que unifique lo que nosotros ya hemos visto en clases anteriores a una serie de fenómenos como el origen de la vida, como el origen y explicación de los genes, la expresión génica y cómo eso se articula también con las características que definen a una organización viva. Y recuerden que la organización viva tiene esta característica de ser autopoyética, que es lo que define lo vivo. Para poder entender esta parte también y unificar con los otros temas que hemos visto, le vamos a dar una perspectiva evolutiva, es decir, de la teoría de la evolución, que explica cómo los organismos cambian a lo largo del tiempo, por qué cambian a lo largo del tiempo y cómo esos cambios van generando una serie de diversos grupos de organismos vivos. Y por eso es que he colocado la frase al final. ¿Ya? Mucho en la biología adquiere sentido a la luz de la teoría de la evolución. Así que vamos a unificar, fíjense que es una teoría súper importante pues, y que tiene mucho peso, puesto que permite unir una serie de disciplinas de las ciencias biológicas que antes se habían iniciado por separado. Por ejemplo, la botánica, la zoología, el estudio de las plantas, el estudio de los animales, la microbiología, el estudio de los microorganismos, el estudio del cuerpo humano, etcétera. Una serie de estudios que corresponde a los organismos vivos. Es todo atravesado desde la teoría evolutiva. Todo se puede entender
y se puede dar una explicación, no todo, pero sí casi todo, a la luz de la teoría de la evolución. Así que nos va a acompañar nuestro amigo Charles Darwin, ¿cierto? Uno de los exponentes más emblemáticos de este pensamiento y de esta disciplina. Ya la biología evolutiva es una disciplina que como tal y que forma parte de la biología. Eso, así que ahora yo le voy a dar el pase a Leo para que les pueda explicar la primera parte de este gran objetivo que es describir la diversidad. Sí, buenos días o tardes a todos, o noches, quién sabe. Bueno, vamos a partir con Sebastián entonces, con esta primera parte. Recuerden, nuestro objetivo es describir los fundamentos que fundamentan la diversidad celular. Y ahí en esta primera parte, diversidad filogenética. ¿Ya? ¿Qué fundamenta la separación entre dominios y reinos? No se preocupen en qué son los dominios y reinos, lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Así que dale la siguiente imagen, a la siguiente diapo. Bueno, diversidad celular. La mayoría de las veces, cuando hablamos de diversidad de las células, lo primero que se nos viene a la mente es esta clasificación que tenemos aquí, entre células procariotas y células eucariotas. Y algunos también recuerdan que las eucariotas se dividen en dos principalmente, las animales y vegetales, que tampoco están así esta división. Pero la mayoría del tiempo se tiende a pensar y a hacer esta división que es bastante simplista, que no es de todo incorrecta, pero es muy simplista. Ya está bien para niños de séptimo, pero ya cuando vamos aprendiendo y adquiriendo más conocimientos, esto se queda un poco corto. Y no solamente en lo funcional, en procariota o eucariota, sino que también se suele pensar que las procariotas incluso suelen tener un solo tipo de metabolismo. O sea, solamente comen azúcares y respiran oxígeno, pero vamos a ver a lo largo de esta clase que tampoco es así. ¿Ya? Así que para desmitificar un poco esto y ver que no es tan simple y que existe una diversidad celular como lo veíamos en la imagen de la portada. Aquí vemos células de plantas, de hongos, de protistas, protozoos, bacterias y arqueas. Entonces existe una diversidad de formas, una diversidad tanto morfológica como funcional, de hábitat, genética. ¿Ya? La diversidad se puede entender a través de muchos, genética, funcional, ecosistémica. Así que si le puedo dar la siguiente. Esta diversidad, como decíamos al principio, en la clase 2 lo vamos a profundizar más un poco en esto, que no solamente hay diversidad celular en organismos unicelulares, sino que nosotros mismos, que somos pluricelulares, vemos que a través del proceso embrionario, ¿no es cierto? Cuando hay una sola célula, después hay 2, 3, 4, y esas células se van diferenciando. Algunas se transforman en músculo, otras se transforman en cartílago, otras en tejido nervioso, en nuestro cerebro, en nuestra médula espinal, el tejido adiposo, que es la grasa, ¿cierto? El tejido adiposo son células con una gota de aceite adentro. El tejido óseo, el tejido sanguíneo, epitelial, conjuntivo. Entonces, tenemos estas dos dimensiones, por así decirlo. ¿Ya? La siguiente, que Dos también niveles, dos dos niveles niveles, de diversidad, claro. claro, que vamos a ver esto en la siguiente clase, pero si le puede dar a la siguiente, también tenemos que las plantas también, tenemos diferentes células. Por ejemplo, ellas también tienen una epidermis, no como nosotros, pero se le denomina epidermis, que son unas células un poco más planas, una vascular, donde hay células especializadas en el transporte de agua, de alimento que la planta produce. Vemos el parénquima, por ejemplo, que son células un poco más especializadas en lo que es la fotosíntesis, y así hay diversidad. El ostiolo y el estoma, donde están estas dos células que están de esta forma, que permiten el intercambio de gases. Entonces, las plantas también pasa esto. La siguiente. Entonces ya, ¿cuál es el fundamento de todo esto? ¿Por qué pasa? ¿Cuál es la simiente en la que se establece este edificio que es la gran diversidad? ¿Cuál es el fundamento de esto? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a explicar el día de hoy. ¿Ya? Enraizando el árbol de la vida. Sabemos que existe una gran diversidad, tenemos mamíferos, plantas, protozoos, reptiles, aves, hongos, y podemos establecer relaciones entre nosotros. Podemos saber qué tan distinto soy con un chimpancé, por ejemplo, o con un ave, incluso con una planta, porque está la planta ahí, está su ADN, está el mío, podemos hacer comparaciones. Pero a medida que vamos yéndonos hacia el pasado, se va oscureciendo un poco esto. Entonces, claro, pues, formar una célula no es tan
fácil, una célula siempre viene de otra, y si otra siempre viene de otra. Entonces, ¿cuál es la primera célula que existió? Bueno, se propone que una célula que se denomina LUCA, por sus siglas en inglés, que es el último ancestro universal común. ¿Ya? Ahí está LUCA, es un constructo teórico. Pensamos que existió, pero bueno, no, claramente nadie lo vio, nadie sabe cómo era, pero se deduce que tuvo que haber un primer organismo. Así que ahí está Luca. Si le puede dar ahí la siguiente frase, que Luca se cree que era un anaerobio. Bueno, tuvo que ser un anaerobio. ¿Por qué? Lo vamos a explicar más adelante. ¿Ya? Así que ahí para que conozcan a nuestro padre, al padre de todos los seres vivos. Bueno, una vez que ya hemos enraizado el árbol, le pusimos una raíz para sustentarlo en la tierra. Aquí les mostramos una visión panorámica del árbol. Aquí, no sé si se entiende, pero bueno, aquí, bueno, estoy tratando de poner la flecha, pero Sebastián la tiene, sí puede mostrar, donde parte esto desde el medio, no, el anterior. El anterior. Entonces, pueden ver que hay bastantes grupos aquí. El más radiado son las bacterias que están hacia arriba. Ya hacia arriba y hacia la derecha están en morado varias bacterias que no se han cultivado todavía, que son desconocidas. Y hacia abajo, si se pueden dar cuenta, en verde están los eucariotas, que somos nosotros, bastante pequeños, y el ser humano ni siquiera se ve aquí porque somos muy insignificantes. Y están las arqueas también, que es otro grupo. Entonces vemos la dominancia de las bacterias, los procariotas. Esta es una visión panorámica del árbol y claramente jamás podremos meter todas las especies en un árbol porque son demasiadas. ¿Ya? Entonces les propongo que en vez de mirar este árbol, miremos uno un poco más simplificado, que el que está después de este. Este es una visión panorámica, pero un poco más simple. Entonces en el punto ahí, donde está el celeste, estaría Luca, el último ancestro común, ¿ya? Y tenemos tres grupos principalmente. Tenemos los eucariotas, las arqueas y las bacterias. Y que si le das clic va a ir apareciendo ahí encerrados los nombres. ¿Ya? Las eucarias, las arqueas y las bacterias. ¿Ya? Son tres, toda la vida se resume en estos tres grupos. ¿Ya? O existen bacterias que son eucariotas, o existen bacterias que son arqueas, o existen, perdón, células que son eucariotas, células que son arqueas, o células que son bacterias. Esta es la clasificación más grande que hay, al final y al cabo. Es la Entonces, clasificación como más general, más general. claro, y esto es lo que nosotros lo llamamos los dominios de la vida. ¿Recuerdan que al principio vimos el concepto de dominio? Bueno, estos son los tres dominios: el dominio eucaria, el dominio arquea y el dominio bacteria. Entonces, como ustedes pueden observar en este árbol, ahí está el puntito, y vemos cómo se ramifica a partir de esa primera célula, se empieza a ramificar. Y como pueden ver, está más cerca de las bacterias, que son las más antiguas, y después vemos cómo se acerca a las arqueas, y esto diverge en dos grupos distintos, que son las arqueas y las eucariotas. ¿Ya? Entonces vamos a ver uno por uno, brevemente, y la primera serían las bacterias. Aquí les muestro una pequeña línea de tiempo, donde podemos ver que hace 4.500 millones de años empezó a formarse la Tierra primitiva. Luego, hace 4.000 millones de años, podemos ver que, la siguiente, ahí, la Tierra seguía siendo muy hostil, por así decirlo, con muchos impactos, y como dice ahí, el océano estaba a 100 grados Celsius. Recién se estaba formando esto, y el hito histórico aparece ahí, en el inicio de la vida, hace 3.800 millones de años. Y comienza la vida, y la pregunta es cómo se sustentaba esta vida. Como no había oxígeno, no había fotosíntesis, nosotros estamos acostumbrados que, lo cierto, las plantas producen oxígeno, nosotros respiramos ese oxígeno, producimos CO2 que utilicen ellas, y hay todo un ciclo que se autosustenta. Entonces, ¿cómo se sustentaba esa primera vida si no había oxígeno, si no habían plantas? ¿Sí? La siguiente. ¿Cómo se mantiene ese equilibrio entonces? Sí, bueno, no quiero dogmatizar en esto, hay muchas teorías, muchas hipótesis, pero algunas están más consolidadas que otras. Y una de las teorías que se propone para el origen de la vida son estos respiraderos hidrotermales que están en el fondo del océano. Son, en términos simples, grietas,
en donde hay mucha actividad volcánica y suele salir agua muy caliente, ¿ya? Y no solamente agua caliente, sino que varios compuestos, elementos químicos, sulfatados, fierros. Entonces se dice que ahí empezó esos componentes que eran esenciales para la vida. Carbono, magma. Era un lugar muy, En muy caliente en ese lugar, ¿sí? materia y energía. Claro, esa materia que los organismos adquieren para sobrevivir. Entonces, si puedes hacer clic, comenzó a desarrollarse una vida anóxica. Recuerden que no había oxígeno, no había plantas, no había oxígeno. Antes de eso, bueno, comenzó una vida anóxica en donde, ¿qué comían entonces estas bacterias? Bueno, las bacterias se alimentaban, por así decirlo en términos un poco más antropocéntricos, se alimentaban de estos materiales, de los sulfatos, de los fierros, y les quitaban los electrones, los utilizaban y a través de eso producían ATP y producían energía. Y respiraban no oxígeno, sino otro elemento. ¿Ya? Así existía la vida en ese tiempo. Luego surgió la fotosíntesis, pero una fotosíntesis que era anoxigénica. Es decir, había una fotosíntesis, pero no se producía oxígeno al final, se producían otros compuestos que estaban aquí mismo dentro de estas fumarolas. Entonces, claro, y luego ocurrió la fotosíntesis oxigénica, que ahí sí eran organismos que producían oxígeno, que son aquí, los pueden ver en verde, que son cianobacterias. Entonces aquí ocurrió un evento muy importante que es la oxigenación. Entonces, a ver, antes de llegar ahí, comenzó a producirse la oxigenación y el planeta entero se empezó a llenar de oxígeno en todas partes. Y permitió escapar de esto, del fondo del océano hacia arriba, formó la capa de ozono, ¿cierto? La capa de ozono son O3, oxígeno 3. Entonces, permitió que nos cubriéramos de los rayos ultravioleta y empezó a formarse una atmósfera que se parece más a la que tenemos hoy en día. Leo, ¿Ya? ¿Sí? ¿por qué era importante que se formase esa capa de ozono para que los organismos salieran de alguna forma, A la superficie. claro, a la superficie? Claro, porque de hecho a nosotros también tenemos que poner el protector solar. ¿Por qué? Porque al ser una parte del espectro electromagnético que son los rayos ultravioleta que producen mutaciones en el ADN. Y al producir mutaciones, claro, puede ser beneficioso, pero en la mayoría de los casos puede ser muy letal. Así que por eso la oxigenación produjo esta capa y los organismos pudieron salir hacia arriba y un poco más protegidos. O sea, es bien importante la fotosíntesis en la historia evolutiva del origen de de este tipo de organismos para el poder generar otros organismos, bueno, que tú vas a explicar más adelante. Y ahí, Claro, y también lo que hizo entonces fue reducir la temperatura de la Tierra. Al no haber tanto CO2, sino que más oxígeno, se redujo y ahí ocurre la primera glaciación, ¿no es cierto? Se enfrió demasiado la Tierra, pero eso ya es otro cuento. Pero claro, nosotros asociamos el oxígeno como algo bueno, pero la verdad es que para esos organismos que no estaban acostumbrados al oxígeno no era tan bueno. De hecho, era letal, era muy malo. Y de hecho se dice que el oxígeno es un veneno que nos da vida, porque nos da vida, pero nos mata lentamente al producir radicales libres, eh, porque tiende a oxidar mucho las cosas. por eso envejecemos. Entonces, por eso envejecemos también. Entonces, claro, pues el oxígeno era muy malo para esas primeras formas de vida que no estaban acostumbradas al oxígeno. Y así tenemos que los microorganismos se fueron confinando en los lugares donde no hay oxígeno, ¿ya? Entonces, hoy día podemos ver bacterias anóxicas, ¿no es cierto?, en los sedimentos, en la profundidad de la tierra, en nuestro intestino, en lugares donde no hay oxígeno. ¿Ya? Eso provocó la oxigenación, confinar a los microorganismos anóxicos a lugares donde ya no hay oxígeno, donde todavía pueden vivir. Pero por otro lado, hubieron organismos que se adaptaron al oxígeno y pudieron vivir en lugares oxigenados. ¿Ya? Así que, si le das a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahora? Eh,
sentamos las bases que propiciaron una diversidad. Y la diversidad que trabajamos ahora es una diversidad metabólica. Siguen siendo procariotas, pero son procariotas muy distintas entre sí. Por ejemplo, aquí son varios, pero nosotros seleccionamos los más básicos. Entonces tenemos los heterótrofos anaerobios. ¿Qué es un heterótrofo? Trofo significa alimentarse, ¿cierto? Y hetero quiere decir que lo adquiere de alguna u otra forma, no lo genera el mismo. Entonces los heterótrofos anaerobios obtienen energía a partir de la materia orgánica o inorgánica y lo respiran utilizando oxígeno. Perdón, sin oxígeno. Eran las primeras bacterias que vimos al principio, que se alimentaban de estas respiraderos hidrotermales. ¿Ya? No había oxígeno, pero se alimentaban. No lo producían ellos mismos. Luego vienen los fotoautótrofos anoxigénicos, que estos sí realizan la fotosíntesis, pero no producen oxígeno. Y ahora, otra cosa que se me pasó, ¿cómo podían generar la fotosíntesis si necesitan luz y estaban en las profundidades del océano, donde no llegaba la luz? Bueno, resulta que estos respiraderos hidrotermales, al estar tan calientes, generaban su propia luz, y una luz bastante, no tan fuerte, ¿cierto? Pero era suficiente como para poder realizar una fotosíntesis. ¿Ya? Sí, Entonces recordar que, perdón, Leo, que en el centro de la Tierra está el muy núcleo de la caliente. Tierra, y el núcleo de la Tierra genera radiación, y esa radiación puede ser utilizada por estos primeros organismos fotosintetizadores. Recuerda que la luz es un tipo de energía a partir de una onda electromagnética. Entonces, un organismo perfectamente, si tiene las condiciones para hacerlo, puede utilizarla a su favor y puede producir este flujo de electrones para poder mantener su organización, su topoiesis, etcétera, etcétera. Sí. Luego están los fotoautótrofos oxigénicos, que estos realizan también fotosíntesis, pero estos sí producen oxígeno. ¿Ya? Y aquí hubo todo este cambio de oxigenación en el planeta, y finalmente también dijimos anterior que existían los heterótrofos aerobios, que seríamos nosotros también. O sea, nos alimentamos de compuestos orgánicos, comimos y además respiramos oxígeno. ¿Ya? Entonces aquí hacemos una pequeña clasificación de la diversidad celular procariota, fundamentada bajo la base de esta evolución que hubo en todos estos cambios en la Tierra. Ya entonces ya vimos, volvemos a nuestro árbol, ¿cierto? Ya vimos el dominio bacteria y nos pasamos ahora a las arqueas. ¿Ya? Ahí pasamos a las arqueas. Dominio arqueas, es el otro dominio. Las arqueas se clasificaron inicialmente, como dice ahí, en 1977, como una subcategoría de bacterias. Es decir, los científicos anteriormente decían que las bacterias se dividían en dos pequeños grupos que eran arqueas y bacterias. ¿Por qué? Porque son muy iguales. Si ustedes observan una arquea al microscopio, van a ver que es idéntica a una bacteria. ¿Ya? Y en 1990 fueron separadas y bautizadas con el nombre que se mantiene hasta el día de hoy, arqueas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, arqueo significa los antiguos. Se pensaban que estas bacterias, al vivir en lugares tan extremos, en volcanes, se pensaba en ese entonces que solamente habitaban ahí en volcanes, en lugares extremos, los científicos dijeron, estas son las condiciones iniciales de la Tierra, por lo tanto, estas fueron las primeras bacterias que estuvieron en la Tierra, por eso se le dominan las arqueas. Sin embargo, como vemos en la siguiente imagen, se sabe que esto no es tan así. Si bien habitan en ambientes extremos, también habitan en lugares que no son tan extremos como nuestro propio organismo. Son parte de nuestra biota, sin embargo, no se conoce hasta el día de hoy ninguna arquea que sea patógena. O sea que Entonces, sí, no causan enfermedades estas no causan arqueas, como las enfermedad, bacterias. claro, Ujú. por ahora. Por ahora. Eh, ¿Sí? Entonces, si son tan iguales en su estructura, ¿por qué son distintos dominios de la vida? Bueno, aquí tenemos algunas similitudes. Tenemos que ambos son procariotas, es decir, no tienen núcleo, no tienen organelos membranosos, son semejantes en forma y tamaño, y aquí puse una excepción, una imagen que va a salir ahora. Esta es una arquea que es cuadrada, ya, son semejantes en forma, pero con excepciones. Ya, se me fue a poner el nombre científico, no lo recuerdo, pero ahí en la clase podemos verlo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Las que vamos a ver ahora. Que las arqueas
poseen genes y rutas metabólicas que están más cercanas a los eucariotas que a las bacterias. Entonces, son un poco más contrario a lo que decían ellos, que eran más antiguas. No, resulta que son más nuevas, son más recientes en la historia de la evolución. Poseen genes metabólicos más cercanos a los eucariotas. Ya también no se reproducen por esporas como las bacterias. Una distinta composición en la membrana, que también esto les aporta una mayor resistencia a los ambientes extremos que les dije anteriormente. Una distinta composición en la pared, ellas no tienen peptidoglicano ni se clasifican como gran positiva o gran negativa como las bacterias, sino que su composición de pared es totalmente distinta, pero tienen pared celular. También solamente las arqueas realizan metanogénesis, es decir, el producto de alimentarse y de su metabolismo generan metano. El metano. No pueden realizar fotosíntesis anoxigénica, que ya la vimos, y tiene una maquinaria enzimática replicativa similar a los eucariotas. Sí, decir que, por ejemplo, la pared, la membrana, que tiene una composición distinta, le otorga esta resistencia ambiental y por eso es que pueden vivir en condiciones más extremas y en un inicio se pensaba que eran, bueno, se catalogaban todas como extremófilas, que viven en condiciones, por ejemplo, de extrema de temperatura, mucha temperatura, o pH, mucho pH, o condiciones de salinidad muy altas, Mm. pero no todas viven en condiciones extremas, y que esto de la metanogénesis solo lo hacen las arqueas. Ah, claro, perdón. Y las arqueas cuando producen metano, el metano es un gas que se puede ser utilizado como combustible, ¿ya? El gas natural, por ejemplo, se forma a través de metano. Tú lo puedes quemar y tú puedes cocinar con ese gas. De hecho, el biogás, que es una forma de energía limpia de producción de energía, de producción de gas, utilizan como base las bacterias, perdón, no son bacterias, las arqueas metanogénicas. Entonces cultivan, se pone un inóculo, eso crece, no sé, pues, por ejemplo, en las plantas de tratamiento de agua, ¿cierto? Todo el desecho que proviene del agua potable, la materia orgánica que hay allí, colocan estas bacterias y aparte de estas plantas de ayudar a la limpieza, ¿cierto?, del agua y todo lo que tiene que ver con el saneamiento, también podemos producir biogás y por eso es importante reconocer a las arqueas como un grupo distinto y no como un tipo de bacteria que a menudo se habla de un tipo de bacteria. No, no es un tipo de bacteria, es un grupo, un dominio totalmente distinto. Son procariotas, como tú decías, Leo, son muy parecidas, pero la verdad es que en su forma, pero en términos funcionales, en términos de su estructura, hay hartas diferencias. Así que reconozcamos a las arqueas como un grupo y con su propia identidad, para hacerle un poco justicia, porque probablemente a ustedes les enseñan que las arqueas son todas extremófilas y que antiguas. Quizás debiesen quitarle el nombre arquea, quizás ponerle otro nombre, porque en realidad no son las más antiguas, pero bueno. Y acuérdense de la maquinaria enzimática. Recuerden que nosotros hablamos de la polimerasa, de la ADN polimerasa, hablamos de la topoisomerasa, la helicasa y todas las enzimas asociadas al proceso de replicación. Y si uno estudia ese proceso de replicación, las enzimas que participan, cómo se da, vemos que las arqueas, las enzimas, la estructura, la forma que se realiza ese procedimiento, es muy parecido a las eucariotas y es muy distinto a las enzimas que son utilizadas por las bacterias. Eso. Claro, entonces ya hablamos de bacterias, del dominio bacteriano, hablamos del dominio arquea y pasamos al tercer dominio y último, que vendría siendo los eucariotas. ¿Ya? Ahí nos pasamos a eucariotas. Y este es el dominio más conocido por todos. Tenemos las ranas, los animales en general, ¿no es cierto? Los protistas, que son un poco menos conocidos, las plantas, los hongos también ahí arriba. Entonces, como que hubo un boom de diversidad, de complejización, de compartimentización. Entonces, algo pasó aquí. La pregunta es cómo pasamos de algo tan, entre comillas, simple, porque no es tan simple, de algo procariota a algo eucariota.
¿ya? Entonces, si le das clic, una, ¿qué pasó aquí? Por supuesto, al igual que todo lo que hemos visto anteriormente, está basado en la evolución. Ese es su fundamento. Pero a diferencia, aquí hay una pequeña diferencia que es bastante interesante, que no está basada en la competencia, en selección natural, sino que es cooperación. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. ¿Cómo surge? Bueno, aquí están las dos células, ¿no es cierto? Esta diferencia. Ustedes pueden ver, hay un núcleo verdadero. ¿Cómo apareció este núcleo? Hay organelos. ¿Cómo aparecieron? Hay mitocondrias que se generaron espontáneamente a través de mutaciones. ¿Cómo apareció? Desapareció la pared de peptidoglicano. Hay un metabolismo un poco más específico. Entonces, ¿cómo pasó? ¿Ya? Entonces, si ustedes observan esta imagen, en la primera hay una mitocondria. ¿Ya? Vemos ahí la mitocondria con su límite, ¿no es cierto?, con sus crestas mitocondriales que producen esta diferencia de electrones, forman ATP, y al interior, ¿cierto?, está el ciclo de Krebs. Entonces, y al otro lado tenemos algo que no es una mitocondria, sino que es una bacteria. Y de hecho ahí está siendo invadida por virus, por bacteriófagos, esos puntitos. ¿Sí? Esos virus que tienen como una cabeza, una cola y las patitas, esos son bacteriófagos. Ya, entonces podemos ver, aquí tenemos varias pistas. Primero, son muy idénticas, tanto en forma como en tamaño. Pero también hay otras pistas. También la célula, o sea, la célula procariota, la bacteria que está ahí, al igual que la mitocondria, posee su propio ADN. O sea, la mitocondria posee su propio ADN, distinto a la célula eucariota, distinto al núcleo. Y más encima este ADN es circular, al igual que la bacteria. Y más encima la mitocondria posee sus propias ribosomas. Y más encima la bacteria se divide ella misma, al igual que una bacteria. Entonces, estas son pistas que dan que pensar un poco. ¿De dónde salió la mitocondria? ¿Se formó? ¿O es un vestigio de una bacteria? Entonces aquí es donde entra Lynn Margulis. Esta científica estadounidense que creo que no fue la que propuso esto, pero sí le tomó el peso y empezó a hacer estudios, a publicar, a hacer libros. Al principio no fue muy aceptado su trabajo, de hecho la rechazaron varias veces sus publicaciones, pero sin embargo ella siguió y hasta que hoy prácticamente esto fue un hecho y tenemos lo que es la teoría de la endosimbiosis. ¿Ya? Entonces aquí con esta pequeña lámina está explicada, venía una célula más grande que dijo comida y se comió a una bacteria y quedó esta bacteria adentro de esta célula y se transformó en una mitocondria con el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué endo? Porque entra hacia adentro, a través de endocitosis y simbiosis. No sé si conocen la simbiosis, pero se da mucho en la naturaleza, donde dos organismos interactúan y ambos se ven beneficiados. ¿Ya? Entonces, ¿quién se beneficia aquí? Bueno, la célula grande se beneficia porque obtiene oxígeno y la mitocondria se beneficia porque le dan comida gratis, sin trabajar. Entonces ahí tenemos una simbiosis. Ahora, ¿cómo ocurre esta simbiosis? Bueno, se propone que claramente no fue de un día para otro, no fue de la noche a la mañana, sino que fueron varios pasos que llevaron a esto. Primero, entonces tenemos arriba que fue un comensalismo típico, entonces había una asociación que no era específica, o sea, vivían ahí las dos cercanas, ¿no es cierto? Y no había un reconocimiento de servicio, es decir, ninguna le cooperaba a la otra para funcionar. Ahí tenemos un triángulo y un cuadrado que vendrían siendo alimentos. ¿Ya? Luego viene en la Leo, segunda imagen. antes, perdón, que te ¿Mm? interrumpa. ¿Sí? Esta célula de acá que estoy señalizando con el cursor, ¿Mm? ¿a qué dominio pertenece? ¿Algún dominio en particular? Se dice que era una arquea, Una arquea. O sea, sería una claro, relación entre una arquea y y una una bacteria, bacteria. Ya. claro. Igual eso lo vamos a ver en la diapo que viene, Ujú. pero claro, es una arquea con una bacteria que vivían ahí cerca, no había una asociación. La segunda imagen, ¿cierto?, de esta mini historia, tenemos que hay un pequeño reconocimiento de parejas, ¿ya? Y empieza a ocurrir una selección, se empiezan a juntar un poquito más, empiezan a aparecer receptores que la empiezan a unir un poco,
Y ya la tercera, ¿no es cierto? Hay un reconocimiento de pareja específico. Dice, ya, esta es la mía. Y se empiezan a asociar un poco más, ¿ya? Y se empiezan a beneficiar de estar un poco más juntos. Ya, recordemos que en la naturaleza y en las bacterias existe mucho lo que es ¿cuál era el nombre cuando comen juntos? La sintrofia, Sintrofía, claro. en donde, claro, en donde el desecho de uno es el alimento del otro y así viceversa. Entonces los organismos se empiezan a asociar entre sí, ¿ya? Pero como pueden ver hay una línea, bueno, no punteada, una línea con varias líneas, en donde ya hay un punto de no retorno, en donde empiezan a ser tan dependientes ellos dos, que ya cada vez se acerca más a esta simbiosis. Y vemos ahí que dice que es una inclusión de pareja, se empiezan a asociar, empieza a tragársela, por así decirlo, pero aún siguen siendo autónomos. Dice que son socios, pero son autónomos, es decir, son libres de crecer, de salir, de entrar o de evolucionar. La penúltima imagen, tenemos que ya ahí se empiezan a sincronizar, es decir, cuando esta arquea se empieza a, a- a separar, ¿cierto? A dividirse, la bacteria también se empieza a dividir con ella. Entonces ya hay más sincronización. Y en la última imagen vemos ya una dependencia total. O sea, ninguna puede vivir sin el otro. Es una simbiosis. Si uno se va, el otro muere. Los dos mueren. Es una simbiosis. Y así se dice que a lo largo de millones de años esto fue pasando. Podríamos hacer como una analogía con, no sé, cuando ustedes, los chiquillos, empiezan no sé, pues, llegan al primero medio, les gusta a alguien, lo conocen, son amigos, y después cada vez se hacen más y más amigos y forman una relación, y algunos son como casi inseparables, que no andan juntos para todos lados. Y, y, eh, claro, aquí se va produciendo como una especie de relación que se va estrechando cada vez más, hasta que como que una se apropia del otro completamente y ya no puede vivir el uno con el otro, ¿no? Bueno, esperemos que no lleguen a eso porque podría ser un poquito tóxica su, su relación. ¿Ah? Pero aquí, en el caso de microorganismos, claro, aquí puede explicar esta cooperación el origen de un órgano. Así que es bien interesante. ¿Eh? Cuando yo, la primera vez que estudié esto y lo tuve como noción, me pareció impresionante que los organismos puedan interactuar de tal forma, estar juntos, relacionarse, y que eso dio origen, por ejemplo, a todas las células que nos conforman. Si esta cooperación no hubiese existido, por ejemplo, en la historia evolutiva, no hubiesen existido células eucariontes, y si no hubiesen existido células eucariontes, quizás no hubiésemos existido nosotros como especie hoy en día, que somos organismos, claro, multicelulares, pero nuestras células siguen siendo cada una de ellas eucariotas. Así que eh, es muy importante esto que acaba de señalar muy bien el profesor Leo. Al igual que la oxigenación del planeta, antes de ir ahí, ¿Sí? al igual que la oxigenación, marca un punto, un antes y un después, esto de la mitocondria. Pero también hay otro organelo que es muy importante en los eucariotas, que es el núcleo. También hay muchas hipótesis de dónde salió el núcleo. Si algunos dicen que hubo, claro, una eucaria que fue evolucionando, eh, fue formando citoesqueleto hasta que se transformó en un eucario. Pero hay otros que dicen, como bien vamos a ver ahora, si le das clic, que fue una doble endosimbiosis, que no solamente obtuvimos la mitocondria con otro organismo distinto, sino que el núcleo aparece producto de otra endosimbiosis que se dieron simultáneamente. Entonces vamos a ver un poco, ignore la letra, me costó sacarla, así que vamos a fijarnos en la imagen, ¿ya? Entonces tenemos arriba en ese cuadrito donde hay 3 organismos, microorganismos interactuando. Tenemos ahí en rojo, que vendría siendo la bacteria que en algún futuro se iba a transformar en la mitocondria. Tenemos al medio una arquea, que era un poco más grande, que reducía el sulfato, ¿ya? Y tenemos ahí chiquitita otra arquea, que se dice que fue la precursora del núcleo, que ya producía hidrógeno. Entonces aquí estaban estos organismos y como podemos ver, primero se introdujo esta arquea de Asgard, que se le denomina, y claro, se introdujo ahí y se quedó.
mientras la otra todavía no. Luego se introducieron las dos, y ven también en una tercera imagen que se empiezan a formar eh, el retículo endoplasmático y toda una composición endomembranosa que es característico de las eucariotas. En la cuarta imagen ya vemos cómo vemos un núcleo establecido. También vemos los poros en el núcleo, donde sale el ARN mensajero hacia el citoplasma. Y ya vemos una mitocondria un poco más establecida, que producía oxígeno. Y en la última imagen vemos ya esta nueva célula con sus vestigios, porque las otras pasaron a ser vestigios. O sea, nuestras células no son células con células adentro, sino que son células con vestigios de otras células adentro. Entonces tenemos a la mitocondria y al núcleo, que guarda nuestra información genética. O sea, no es que la mitocondria y el núcleo sean células independientes o que Claro. tengamos, no sé, bacterias o una arquea dentro de la célula eucariota, sino que al final esa estructura que es la mitocondria y esa estructura que es el núcleo se fusionan estos tres tipos celulares y dan origen a lo que nosotros conocemos hoy como la célula eucariota, que funciona como un todo, ¿ya? Como dice Leo, es un vestigio, algo que nos da origen de que estuvo en el pasado de forma independiente, pero que después quedó allí formando parte sustancial y vital de esta célula, de este nuevo dominio que son las eucariotas. Y yo quería enfatizar algo como que es importante, el tema de la cooperación, que Lynn Margulis en ese tiempo, claro, estaba muy el tema de la evolución, que tiene varias explicaciones. Dentro de esas explicaciones ya sabemos está la selección natural, que son los organismos dentro de una población que se adaptan, ¿cierto? Y que son seleccionados y generalmente en una relación de competencia. Pero para explicar la célula eucariótica, con todos estas vestigios y estas particularidades de la mitocondria, las particularidades del núcleo, eh, sí se puede explicar en base a una relación de cooperación. Y tiene muchísimo, muchísimo sentido. O sea, que cooperen estos organismos entre sí para poder vivir y poder establecerse. Y lo otro es que eso ocurre en la naturaleza. Es muy común, como tú decías, la sintrofía, o no sé si sintrofía o sintrofia, pero ahí tengo que ver cómo es la pronunciación, pero Sí. de asociarse juntas y compartir lo que ellas hacen para que todas, que pertenecen a distintos grupos o quizás distintas especies, puedan vivir. Y eso es algo común, ¿ya? Siempre se piensa que el mundo es una cuestión, no sé, con estos documentales de Discovery Channel, que son puras, es una ley de la selva donde todos compiten, donde todos se comen a todos. No, no es así. La naturaleza es mucho más diversa y hay elementos, relaciones, por ejemplo, la simbiosis, una relación de cooperación, por eso que lo vimos en primero medio, donde fue un hito importante para la formación de la vida, ¿ya? Para que no se queden con que evolución es el más apto, pura competencia. No, evolución también implica cooperación. Así que eso. Exacto. Entonces ya como hicimos un recorrido bastante general en lo que son los tres dominios de la vida: el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. ¿Ya? Aunque también hay, no sé, el árbol tampoco, así como el último árbol final. Estas cosas son hipótesis finalmente que van cambiando siempre. También, por ejemplo, las eucariotas a veces sale una ramita de arquea y son los eucariotas de ahí. O, hay distintas versiones del árbol, pero para que nos quedemos con esta idea que la vida se clasifica finalmente, su clasificación más amplia son los dominios. Leo, ¿Ya? ¿por qué puede cambiar esto? ¿Por qué se proponen estas diferencias? ¿Cuál es la...? Claro, Porque ¿Mm? ahí tiene que ver con algo, con la naturaleza de la construcción del conocimiento científico. Claro, porque finalmente, y como lo vas a explicar tú más adelante, ¿cierto? Establecemos relaciones filogenéticas a través de los genomas y a través de eso hipotetizamos que el árbol podría ir por este lado. Así es. Entonces van cambiando, pero como les decía, no es que aquí las arqueas y las bacterias se separaron, sino que, como decíamos, aparecieron producto de las arqueas. Entonces vendría siendo como un árbol, ¿cierto? Con una rama,
dos ramas que una conecta a la otra. Una cosa así. Mm. No sé si me voy a entender. Como que algunos proponen que la arquea habría una ramita aquí, o algo Claro. así. Claro, que esté unido este con este. Y Claro, sacaríamos esto. o que sale una rama de la bacteria y se une a arquea. Y Ah, ahí sale claro, otra. claro, como una cosa así. Sí, Claro, pero ahí, claro, pero esta es de toda la evidencia y los experimentos, investigaciones al respecto, este es el que tiene más apoyo eh, dentro de todas esas perspectivas. sí. Así que para concluir mi parte, entonces, un resumen de todo lo que hemos visto. Tenemos a Luca, y de él divergieron los tres dominios: las bacterias, las arqueas, que para que no sea igual que la bacteria puse esta, que se diferencia un poco, y finalmente tenemos el tercer dominio que vendría siendo las eucariotas. Sin embargo, los dominios, al ser una clasificación tan general, vamos haciendo clasificaciones dentro de la clasificación. Entonces tenemos el dominio, y los dominios son un conjunto de reinos, ¿ya? Y aquí es donde muchos de ustedes quizás han escuchado el reino animal. Bueno, tenemos el reino animal ahí, o animalia, como se le llama, el reino plantae, donde están todas las plantas, vasculares como avasculares, como con flores, como sin flores, todas las plantas. Tenemos el reino fungi, que también cae dentro de los eucariotas, donde están todos los hongos, tanto celulares, multicelulares como unicelulares. El reino protista, que son los eucariotas más antiguas, que son unicelulares. Y tenemos el reino arquea, que el dominio arquea produce el reino arquea, es como esto ya es uno es a uno, ¿ya? No hay una mayor división ahí. Claro, y luego los reinos se van clasificando. El reino animal se clasifica en artrópodos, en moluscos, así, y así. Y las plantas también, y así con cada uno de ellos. Hasta que llegamos a especies, ¿cierto? Que es el último taxón. Claro. Y hay científicos que se dedican a esto, pues, a hacer clasificaciones, a agrupar a la diversidad biológica en estos niveles de clasificación hasta llegar a la especie. Y eh, es una disciplina dentro de las ciencias biológicas. ¿Ah? Y que, Solamente. claro, que también, por ejemplo, ha ayudado a determinar estos tres dominios. Bueno, yo ahora viene mi parte. Yo les quería, bueno, hacer la siguiente interrogante. Bueno, Leo muy bien explicó esto de los árboles filogenéticos. Él habló acerca de, bueno, los dominios, cómo se originan, cómo es la historia evolutiva y cómo aparecen. Pero la idea es poder entender, bueno, y qué utilizan los científicos para poder determinar y hacer estas relaciones de este va con este es más lejano, este es más cercano, ¿ya? Y para eso, mediante el descubrimiento de las características, de las estructuras que componen a las células, hay uno en particular que nosotros ya vimos en la unidad de en la expresión del ADN, donde hablamos de esta estructura, ¿no? Del ribosoma. ¿Ya? El ribosoma, recuerde que es un complejo de grandes moléculas donde tenemos el ARN ribosomal, que es un ácido nucleico, y tenemos a proteínas. Y estos ribosomas tienen dos piececitas. Tenemos una pieza grande y una pieza más pequeña. Entonces, a estas piezas se le llamamos las subunidades. Y sabemos que cuando estos se juntan, junto a los ARN mensajeros, al ARN de transferencia, que porta un aminoácido, se pueden formar las cadenas polipeptídicas y a su vez formar las proteínas. Y recordar que las proteínas son esenciales para el metabolismo, esta red de interacciones. Recuerden que la red de interacciones es uno de los criterios que constituyen la definición de lo vivo. Tenemos el límite, tenemos la red de interacciones y la interdependencia entre este límite y la red de interacciones metabólicas. Entonces, cuando se originó este LUCA, en algún momento se constituyó el ribosoma como estructura fundamental para mantener la autopoiesis, y eso es algo muy antiguo, muy, muy antiguo. Y fíjense que nosotros analizamos
el ARN ribosomal que forma el ribosoma de esta partecita, la parte pequeña, la subunidad menor o subunidad pequeña. Si analizamos el ARN ribosomal, vemos esta estructura de acá. Fíjense que aquí tenemos bases nitrogenadas o pares de bases nitrogenadas, ¿cierto? Que están constituidas con adenina, uracilo, guanina, citosina, ¿ya? Entonces, a partir de esta secuencia de bases, ¿sí? Podemos nosotros comparar esta secuencia de bases entre distintos grupos de organismos vivos, ¿ya? Y si ustedes, no sé si se recuerdan, pero en el caso de las procariotas, como las arqueas y como las bacterias, tienen en esta parte pequeña se le llama 16S. 16S es un número que permite cuantificar lo que se llama el coeficiente de sedimentación, ya que es un numerito en realidad para poder determinar, entre otras cosas, por así decirlo, el tamaño y la estructura que tiene. Ya se le llama 16S. Y las eucariotas tienen el 18S. Ya es un coeficiente de sedimentación un poquito más grande. Y en base a la información que tenemos en el ácido nucleico, que en este caso ARN ribosomal, podemos ir comparando. ¿Y por qué se utiliza esto? Algo tan rebuscado, ustedes dirán, mucha, algo tan rebuscado. Se utiliza para establecer relaciones, comparaciones, en vez del tamaño quizás, o la forma, para ver cuánto se parece uno con el otro. Bueno, porque la forma como criterio de separación no nos sirve mucho, porque bacterias y arqueas son casi iguales, o sea, usted la ve en el microscopio, no se puede diferenciar. Entonces hay que buscar algo que permita diferenciar, pero además que estén todos los seres vivos. Y como la traducción de proteína es algo que es básico para mantener la vida, ¿por qué no buscar la información que se puede leer a partir de esta subunidad menor? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos esta animación de cómo sería la estructura molecular en 3 dimensiones de una subunidad de ARN. Fíjense que donde está lo amarillo sería el ARN ribosomal, eh, y lo que está en celeste o azul vendría siendo las proteínas. Pero de todo esto, lo que más importa a nivel del análisis filogenético y a nivel de la traducción es la acción que tiene el ARN ribosomal en este ribosoma, porque recuerden que el ARN ribosomal tiene actividad catalítica, catálisis, ayuda a que se puedan unir los aminoácidos y formar las cadenas polipeptídicas, como ya estudiamos en la parte de la traducción, ¿cierto?, del dogma de la biología molecular. Ahora, es una estructura que es fundamental, es esencial para todas las células de cualquier dominio que sea. Por lo tanto, permite iniciar la traducción, la formación de las proteínas, las enzimas que participan en esta red de interacciones metabólicas, el criterio de la autopoiesis. Pero además se dice que es ubicua. ¿Qué significa ubicua? Que está en todos los tipos de células que existen actualmente, y es universal, ¿ya? Es decir, se puede utilizar como medida de discriminación, de comparación, en todos los grupos de organismos, ¿ya? Y eso nos indica otra cosa, pues si tú analizas, bueno, si todas las células tienen esta estructura y tienen este ribosoma que permite la traducción como un paso fundamental para mantener la vida, entonces ahí nos da luces de que nosotros, todos los seres vivos, organismos, grupos, provienen de un ancestro en común, ¿ya? Porque ese ancestro común se produjo este proceso que es fundamental para mantener la vida, y ese proceso que es la traducción de proteínas se heredó, ¿cierto?, a los siguientes grupos de organismos vivos a lo largo de la historia evolutiva. Por lo tanto, eso es la evidencia clara de que hay un origen en común en esta biodiversidad. Y lo otro interesante de este 16S, de esta partecita, ¿cierto?, de esta subunidad de ribosoma, donde está el ARN ribosomal, es que cambia poco. ¿Ya? Cambia poco, no es una estructura que cambie demasiado, porque se necesita, si cambia poco, quiere decir que esa forma o esa estructura es necesaria, es muy importante, se ha mantenido
porque implica es una adaptación que es esencial y la forma en que puede ocurrir el proceso de traducción es con ese ARN ribosomal y con esa secuencia de bases, ¿ya? Y como cambia poco, se pueden hacer comparaciones y establecer los cambios que han ocurrido. Cambios en la célula eucariota, cambios en las arqueas, cambios en la bacteria. Entonces, a partir de esos cambios, ¿ya? A partir eh, de esos cambios en la secuencia del ARN ribosomal, ¿ya? Recuerden que el ARN ribosomal se transcribe del ADN, ¿ya? El ARN ribosomal se produce, se forma, se sintetiza, ¿cierto? En un proceso que se llama transcripción en el ADN. Entonces también podemos rastrear esos genes, ese ADN que constituye un gen que permite formar esta estructura. Y eso nos permite hacer comparaciones. Y esas comparaciones con estas técnicas, con técnicas de secuenciación que nos permiten ver cómo se distribuyen estas bases, poder establecer lo que nosotros entendemos como el árbol filogenético. Y claramente con otras evidencias más. Esto no es lo único. Ya tenemos, por ejemplo, hay registro fósil también, hay registro fósil en las capas más profundas de la Tierra, hay registro fósil de bacterias también, de bacterias antiguas, en periodos de tiempo muy, muy antiguo. Entonces también hay evidencia de aquello. Y bueno, otras áreas y otras disciplinas de la química, la geoquímica, etcétera, nos da evidencia de poder establecer y ayudar a construir este árbol filogenético. Pero esta es una técnica que ha sido revolucionaria porque es la técnica con mayor peso a la hora de establecer, ¿cierto?, estos árboles, ¿ya? Ojo, que eso solo se ha logrado con el desarrollo, ¿cierto?, de la biología molecular, ¿ya? Esto no es una invención. Ya todo lo que se dice en la ciencia se basa en evidencias, en experimentos, en análisis, en un razonamiento que hay detrás. Que ojalá ustedes puedan adquirir ese razonamiento, puesto que sirve un montón para entender cosas después en la vida. Bueno, pasando un poco de esto, precisamente es lo que quiero hablar, del razonamiento. Yo al inicio les presenté que todas estas preguntas que de alguna forma que responde la ciencia, que responde la biología con respecto a los organismos vivos, existe una teoría que los unifica, ¿ya? Que es la teoría evolutiva, ¿ya? Con sus múltiples explicaciones, ¿ya? Una de ellas es la selección natural, pero hay otras explicaciones también, hay mucha gente que cuando nosotros hablamos sobre el origen de la vida, sobre cómo se constituyen los organismos vivos, aquí hablamos del origen de la vida, ¿cierto? Hemos estudiado desde los sistemas hidrotermales, donde se aparecen estas primeras, LUCA, hasta, ¿cierto?, la aparición de las células eucariotas. Y surgen algunas ideas, y hay gente que dice, no, yo no creo tal y tal cosa. Entonces, o la gente hace razonamientos, que es lo que vamos a tratar un poco de poner a prueba con algunos elementos teóricos. Vamos a contrastar esas ideas con elementos teóricos que sí vienen de las propuestas de la teoría de la evolución. Por ejemplo, la primera, es súper común, yo he escuchado muchas veces, el hombre o el ser humano es más evolucionado que una bacteria actual o que una arquea, o en definitiva es mucho más evolucionado que una arquea que está viviendo en nuestro intestino o que una bacteria que está presente en nuestra piel y en otras partes también. O el ser humano es más evolucionado que las lombrices, por ejemplo, las lombrices de tierra que utilizan así para hacer lombricultura, humus, o que los peces que hay en el mar, ¿ya? Esa es una idea, ¿ya? Eso de que es más evolucionado que estos organismos actuales, que estas especies actuales. Y la segunda afirmación, por ejemplo, es que se dice que en algún momento las bacterias actuales, por ejemplo, van a evolucionar en mamíferos. Que cada organismo va a evolucionar, se va haciendo más, no sé, más complejo, y todos van a llegar a ser lo más complejo que puede ser un organismo mamífero, por ejemplo. No sé, un ser humano, por ejemplo.
Esa es otra idea que también. Y la otra, que idea que se origina a partir de este razonamiento mal entendido de la evolución, es que hay un progreso, que hay una especie de intencionalidad, como si en la evolución existiera como algo, como una especie de entidad que está presente y está pensando, como una especie de principio vitalista, que nosotros ya hemos hablado mucho del vitalismo como una especie de fuerza que está ahí mística, que va dirigiendo la evolución hacia un progreso, a una perfección, y que en este caso sería el ser humano el último, el culmine del proceso evolutivo de los organismos vivos. Y eso implica una idea de perfección. ¿Ya? Esa es otra idea que también está presente y estuvo presente a lo largo de la historia de la humanidad y que influenció otras áreas, por ejemplo, la economía. Se piensa que esto del desarrollo, muchos economistas utilizaron la idea de la biología para plantear un desarrollo que cada vez va generando una cosa más perfecta y esa perfección tiene que ver con la competencia y así, y toda esa idea de la escuela liberal o neoliberal. Entonces, no es menor todas estas ideas que se desprenden de la evolución. Y para graficarlo, yo les presento estas dos imágenes. La primera imagen, ¿cierto? Aquí tenemos un organismo primitivo, ¿ya? Y que va a dar origen, ¿cierto? A esto y esto, y que finalmente concluye en el ser humano, ¿ya? Una idea lineal del proceso evolutivo. O aquí también, pero aquí solamente aplicado al ser humano. Que hay gente que dice, no, yo no creo que prolongamos del mono, ¿ya? No, si el hombre, ¿cómo va a venir del mono? Esa cuestión es tan absurdo, ¿no? Tan absurdo, que había un mono y después ese monito chimpancé se va cada vez haciendo más cerquito, con menos pelo, etcétera, y finalmente tenemos el ser humano. Y así ocurrió el proceso evolutivo, ¿no? Es como una simplificación, una sobresimplificación de lo que en realidad los científicos ven, analizan y estudian. Así que todas estas perspectivas, a veces teóricas, las vamos a someter a prueba eh, para ciertas características del proceso evolutivo que sí están altamente justificados, ideas que sí están justificadas por la teoría de la evolución. Entonces, vamos a empezar. Leo, si hay alguna duda, comentario, algo que quisiese agregar, o cosas que te vengan a la mente, ya las ¿No? lanzas nomás, y ahí vamos razonando. Ya, por ejemplo, aquí vemos una imagen, y acá vemos una visión, ya, y acá vemos otra visión, ya, de cómo ocurre el proceso evolutivo. Fíjense acá que está el nivel de organización, ¿cierto? Que va como de lo más simple a lo más complejo, por así decirlo. Y acá tenemos A, B, C, D, ¿ya? Y esto es el tiempo, ya pasado, y vamos a un presente que está siempre presente, ¿cierto? Y un futuro, y aquí quedamos detenidos. Estos organismos pertenecen al presente actual, ya año 2020. Pero fíjense que eso es distinto con lo que propone el gráfico de abajo, ¿ya? Porque aquí uno podría pensar que se originaron, hay muchos ancestros, todos estos ancestros son distintos, y cada uno de estos ancestros, por ejemplo, este ancestro que se originó más en el pasado, como se originó más en el pasado, y después eso dio origen a este organismo, a este, y finalmente llega a este. Este, como se originó no tanto en el pasado, solo llegó a este. Este, como es más reciente, solo llega a este, y así, ¿ya? Entonces, y aparte, fíjense que tenemos muchos orígenes. Acá hay un ancestro que es distinto a este ancestro, es distinto, y eso como que es un poco contradictorio con lo que nos presentó el profe Leo, porque decíamos, bueno, el profe Leo mencionaba que existía un único ancestro, un grupo, ¿cierto?, donde se origina un ancestro que da origen a los demás. Entonces, se opone a la visión de que está más abajo. Entonces, si usted se fija, bueno, aquí este gráfico ejemplifica muchas ideas, ¿ya? De lo que ya habíamos mencionado, pero una de esas ideas es que la evolución es polifilética. Es decir, esta idea de que todos los organismos en algún momento actuales, los que están ahora, las especies actuales, van a evolucionar y van a dar origen a algo más complejo que va a ser siempre un mamífero, por ejemplo, o un ave, que son organismos muy complejos. Eso de los que hay varios ancestros, varios orígenes,
es una visión polifilética, ¿ya? Pero la verdad es que la evolución, ¿ya? Fíjense acá en el cuadro rojo, acá hay solo un ancestro que originó los demás grupos. Por lo tanto, lo contrario poli es mono. La evolución es monofilética, ¿ya? Eso es lo que de alguna forma visualizó Darwin, de que a partir del estudio de los fósiles y el estudio, por ejemplo, de otras áreas y de los organismos actuales, en realidad llegamos a que esas características, como se van heredando de generación en generación y van manteniendo las características que permiten la vida, en realidad es uno, a partir de un ancestro, se originaron el resto de los grupos de organismos vivos, ¿ya? Así que, no sé, Leo, ¿qué piensas tú? ¿Las bacterias de nuestra piel van a originar después de millones y millones de años un ser humano? Claro, Es así, así funciona la evolución, así tan... Ya, la verdad es que ahí vamos a ir desmitificando eso, ya sabemos que es un ancestro y eso va originando otras, las demás especies. Y fíjense que acá tenemos, vamos a ver primero esta imagen y vamos a partir por abajo. Fíjense que acá hay una flecha que yo he colocado intencionadamente, donde pareciese que el proceso evolutivo es así como que ya, este organismo más simple va a originar este, y después te origina este, así, y así podemos ordenar evolutivamente las especies actuales. ¿Ya? En algún momento un ave va a dar origen a no sé, un primate, y ese primate va a dar origen al chimpancé. Entonces la gente cuando ve la evolución de esta perspectiva dice, qué raro, esto es muy raro, yo creo que, no creo en la evolución, no creo que pongamos del mono, eso lo he escuchado muchas, dicen muchas que veces. no puede ser cierto porque dice la gente que si no Claro, los monos siguen teniendo monitos hoy día, por qué no sigue evolucionando? claro, ¿por qué los chimpancés no son personas? Mm, ¿Ya? Y eso es la misma idea que está en esta imagen de acá, ¿ya? Eso puede traer un error conceptual. Y la evolución no es lineal. No es que vayamos de un organismo a un organismo así como tan simple que va originando, y mientras van originándose un organismo se van originando todos los grupos. No, uno tras otro. Ya, por ejemplo, el hombre no proviene, por ejemplo, del mono o de un mono o de un chimpancé actual. El chimpancé actual también ha evolucionado, ha tenido proceso evolutivo. El chimpancé actual es, claro, hay una cercanía en términos genéticos, en términos de ciertas características, es como un pariente, pero no quiere decir que nosotros provengamos de esa especie que actual está vigente, sino que es lo que vamos a ver ahora más arriba, ¿ya? Primero, ya sabemos que el origen de la evolución, claro, ahí hay un ancestro en común y a medida que se va produciendo los procesos evolutivos, aquí vemos como una especie de vértices. Y en esos vértices se produce un cambio que origina ya grupos. Hay cambios que se originaron hace mucho tiempo y esto quiere decir que ese organismo ¿cierto? Ha ido evolucionando, pero ha ido manteniendo una cierta estructura que es muy similar quizás a cuando se originaron sus ancestros, ¿ya? Pero fíjense que estas especies que están acá han tenido todas procesos evolutivos, ¿ya? Y no es que eh, este chimpancé originó este monito acá, no sé qué especie será eso, un primate, originó al hombre, sino que, ¿qué es lo correcto de mencionar? Que en este punto de acá, donde está la letra A de ancestro, en este puntito, aquí, hubo una especie, un grupo de organismos, desde el cual divergió en esta especie y en esta de acá. Lo que comparta este organismo con este ser humano, con el ser humano, es que hay un ancestro en común que se originó previamente y que después a partir de eso dio origen a este y dio origen al otro. ¿Ya? Eh, pero no es que nosotros descendamos de los chimpancés, de los gorilas, de los monos, de los
primates, monos actuales, ¿ya? Sino que compartimos ancestros. Y así también como compartimos ancestros con si vamos más en el pasado, compartimos ancestros con estos organismos de acá, compartimos ancestros con estos organismos de acá, ¿ya? Y así vamos, ¿cierto?, estableciendo las bases y esta raíz, ¿cierto?, que explicó muy bien el profesor Leonardo. ¿Ya? Entonces ahí vemos este ancestro de origen, ¿ya? Y eso es indiscutible de la evolución en términos de que si usted no cree, o si no me cree lo que estoy diciendo, vaya a un museo o busque en internet algunos eslabones de especies, géneros anteriores que ya no existen, que se extinguieron y que dieron a partir de esas muchas especies, dieron origen, una de ellas, de esos grupos, a chimpancés actuales, primates actuales y también al ser humano. ¿Ya? Por lo tanto, la evolución, como diría acertadamente, ¿cierto?, Darwin como el pensador, el científico más emblemático, es ramificada. ¿Ya? De un ancestro común, ya dijimos que era monofilética, va dando origen, ¿cierto?, a los demás grupos de seres vivos. Ya compartimos ancestros en común, ¿cierto?, más cercanos, más lejanos, ya con organismos actuales, pero no descendemos de esas especies o grupos actuales. Nuestros ancestros están extintos. Tercera idea. Ya, pucha, no sé por qué aparecieron ya, bueno, pero quiero que se fijen en el que está a la izquierda. Fíjense que esto es de un científico que se llama Haeckel. Haeckel es un gran pensador, un evolucionista muy importante, que sentó las bases del pensamiento evolutivo, pero él, dentro de ese pensamiento evolutivo, tenía una idea, donde se preguntaba, ¿la evolución es progresiva? ¿Ya? Implica que cada vez que se van generando organismos más recientes en la historia evolutiva, implica un proceso de perfección y hay como una entidad que hay ahí como que está como un poco manipulando para que lleguemos todos a lo más perfecto, no sé, como un Transformers de un autito que se transforma en un robot gigante, ¿ya? O esta idea de los Pokémon o de los Digimon, ¿cierto?, que van cada vez más grandes y cada vez más perfectos, con más superpoderes, etcétera, etcétera. Y fíjense que acá hay una idea bastante, ¿cómo se dice, Leo? Antropocéntrica, ¿no? La palabra. Antropocéntrica. El Aparentemente. hombre, en la punta, el más evolucionado, el más perfecto, es el destino de la evolución. Es el El objetivo. el objetivo, claro, la meta. ¿Ya? Entonces, eso es así. La evolución es progresiva, a eso se le llamó ortogénesis, el centro, ¿no? Vamos a este objetivo. Y los otros se quedaron como rezagados, no alcanzaron. Eh, o más bien, más que perfección y progreso, en realidad lo que ocurre es complejidad. Entonces, las visiones actuales, si ustedes ven el árbol de la vida, aquí supongamos que vemos este árbol de la vida o era este árbol filogenético desde arriba. Ya aquí estaría como las raíces, ¿cierto? Vemos que dentro de estas ramas, donde están todos los grupos, aquí tenemos a bacteria, vemos arquea, vemos eucaria, una pequeñísima ramita ya corresponde a nuestra especie, ya el Homo sapiens, que es la única especie de Homo. Antes existieron otros géneros Homo, ya, pero el único que quedó fue el Homo sapiens. Uno muy reciente es el Homo neanderthalis, el hombre de Neandertal, que fue como uno de los últimos Homo que coexistieron incluso con el Homo sapiens. Pero es uno más dentro de muchos grupos de seres vivos y que han también vivido procesos evolutivos. No crean que las bacterias actuales no han evolucionado desde esas primeras bacterias de hace millones y millones de años atrás, ¿ya? Pero se han mantenido como bacterias, se han mantenido con esas estructuras, con esas formas, por alguna razón. Quizás porque esa forma simple implica también cierta adaptación, ¿ya? Es funcional, permite que ese siga reproduciendo la vida en ese tipo de organismo.
¿ya? Pero sí, a lo largo de la historia evolutiva, a medida que se van originando distintos grupos, hay una suerte de complejización. Fíjense en esto. Me gusta mucho esta imagen. Uno, porque vemos que el tiempo, fíjense, aquí tenemos el Big Bang, ¿eh? Unimos la teoría de la física, después la formación de galaxias, etcétera, y algunas, todo lo que es la constitución de este universo. En algún momento, ¿cierto?, aparece la vida, ¿ya? Siempre nosotros le mostramos esto como algo lineal, ¿no? Para darlo a conocer, para que se entienda bien cómo fueron las etapas, tiene una intencionalidad didáctica, pero fíjense que en realidad el tiempo geológico y el tiempo geológico donde de algún momento aparece la vida, es una especie de espiral. ¿Por qué? Porque es una espiral, porque la vida es cíclica. Organismos nacen, organismos se desarrollan, ¿cierto? Mueren, y así se originan nuevas especies, existen nuevas especies, Extinciones es un proceso masivas. recursivo, ¿sí? Extinciones masivas también. Extinciones masivas también. Entonces es un proceso recursivo de que siempre se va repitiendo, pero a medida que se va repitiendo no queda estático, va avanzando, porque va avanzando el tiempo y dentro de este avanzar del tiempo también van apareciendo nuevos organismos vivos y con ciertas complejidades que no están presentes en los organismos más antiguos. Por ejemplo, a medida que aumenta, que se van generando especies más recientes, hay un aumento del tamaño, ¿ya? Por ejemplo, las eucariotas son mucho más grandes que las procariotas. Las eucariotas son más recientes en la historia evolutiva, las procariotas son más antiguas, ya tienen un origen más anterior. También que los primeros organismos eran todos unicelulares, pero de esos organismos unicelulares, después se complejiza y aparecen estos organismos pluricelulares, ¿ya? Y esa pluricelularidad aparece con las células eucariotas, ¿ya? Son las células eucariotas las que tienen esta capacidad de poder generar tejidos, ¿ya? Y además, además dentro de un tejido, por ejemplo, hay distintos tipos de células. Por ejemplo, a medida cuando, como decía Leo, cuando se produce esta unión entre el espermio, el ovocito, aparece, ¿cierto?, el cigoto, y ese cigoto se multiplica, ¿cierto?, y después se van generando una serie de otras células, y esas células van a originar, por ejemplo, células neuronas, las células musculares, las células de la piel, en fin, una serie de tipos celulares con formas muy distintas. Por ejemplo, ver una neurona, ver un glóbulo rojo, es súper distinto, pero esas células tan distintas están constituyendo parte de un mismo organismo que pertenece a una misma especie, ¿ya? Y que tiene una unicidad. Entonces, vemos que la evolución va trayendo y va generando esta complejidad. Y la clase siguiente vamos a estudiar esto, cómo desde eucariotas se asocian, vamos a utilizar un razonamiento lógico para entender esto, no es necesario hacer como un experimento, y plantear que es muy plausible la aparición de los organismos multicelulares, ¿ya? Porque el contexto ambiental, las condiciones van brindando oportunidades que les hacen tener mayor éxito reproductivo. Por ejemplo, quizás la eucariota se origina por el estar, por ejemplo, en el caso de la sintrofía, esa relación biológica, el poder estar juntos, cooperar, implicó mayor éxito reproductivo que quizás estar solo. Entonces, esos razonamientos son los que vamos a tratar de ir también profundizando en la siguiente clase. Y esto de la complejidad, estamos hablando de la teoría evolutiva, ¿cierto? Lo podemos unificar con una teoría, con una ley más general todavía, con una ley de la termodinámica, leyes que explican esto de la energía, el fenómeno de la energía, y que pertenece al área de la física, ¿ya? Hemos hablado igual algo harto de la energía, ¿cierto? Esto del flujo de electrones, las reacciones de oxidorreducción, ¿cierto? Puesto que los organismos vivos son sistemas termodinámicos. Entonces, pero antes de pasar a eso,
les quiero presentar cómo ha ido cambiando las concepciones en torno a la evolución. Por ejemplo, en el pasado, bueno, no hace tanto, de hecho todavía hay gente que cree en esto, ¿ya? En el fijismo. Acuérdense que yo les explicaba que la biología, ahí como el año 1700, se empieza a secularizar, es decir, se empieza a separar de la visión vitalista, y que son visiones ligadas a la cuestión religiosa. Entonces se pensaba que todos los seres vivos fueron creados por Dios, no cambian, no evolucionan, y siempre van a estar las mismas especies y se van a mantener las mismas especies, y además esas especies fueron generadas por Dios para satisfacer las necesidades del hombre. Una visión además antropocéntrica, donde el hombre es el centro de todo. Pero después con la idea evolutiva y con el analizar la naturaleza y ver la biodiversidad, cómo se genera todo esto, vemos que los organismos en realidad van cambiando y no siempre las especies también se extinguen y aparecen nuevas. Entonces, claro, aquí vemos, por ejemplo, la visión de la evolución como orígenes múltiples, polifilética. Ese ancestro se va transformando en esto y así, y va a originar algo que es, entre comillas, más progresivo, algo progresivo. Pero la visión actual y que tiene mayor evidencia de cómo de lo que es la evolución, es esta última. Monofilética, se va ramificando, y ojo que en esta forma, aquí vemos en negrito las especies que subsisten, pero también las especies se extinguen, ya se extinguen, fíjense pero a veces no quedan evidencias de la existencia, no siempre quedan evidencias de la existencia de esas especies. Entonces, es un proceso en que las especies que logran adaptarse, ¿cierto? Van transfiriendo esas adaptaciones y van generando, ¿cierto? Nuevos organismos vivos, siendo que nosotros lo que conocemos somos las puntitas. Lo que conocemos nosotros somos las puntitas. Todo lo demás queda un poco en el anonimato, ¿cierto? Ahí tenemos los Como el árbol del fósiles. principio. ¿Ah? Como el árbol del principio. Claro, como el árbol del principio, ¿cierto? Estas hipótesis que se basan en ciertos razonamientos y en cierta evidencia para lograr establecer esta visión, ¿ya? Y como yo les decía, esto implica también un aumento de la complejidad. Y para esto tengo una pequeña metáfora. Fíjense que ahí tenemos una tinta, gotita de tinta, y fíjense que la tinta cuando va por el agua va difundiendo y va expandiéndose la molécula. Y vemos que, fíjense las formas bonitas que uno ve. Se van viendo esas formas de una gotita a algo mucho más que se va expandiendo y que va complejizando. Entonces podríamos hacer la analogía de que tenemos un puntito que sería la gotita, que sería Luca, ya Luca, este primer organismo, y todo lo demás, de esas formas que se va generando a medida que se va difundiendo en la gotita a lo largo del tiempo, claramente corresponde a la formación de todos estos grupos biológicos y que nosotros observamos y le damos el calificativo de la biodiversidad. Entonces, eh, aquí surge la pregunta, y la evolución se puede explicar, y hay un grupo científico que explica el proceso evolutivo en base a una ley de la física. La evolución obedece a un proceso más general como la entropía, esta idea, ¿cierto?, de, por ejemplo, la entropía cuando se expande de un punto, aparece el Big Bang y se expande, ¿cierto?, de este desorden, ¿cierto?, que va generando toda esta complejización de los elementos que vemos en el universo y que también los vemos en la formación de organismos vivos. Ahí queda la interrogante, ¿no? ¿Podría ser? ¿Ya? Entonces, es bien interesante cómo uno va uniendo y unificando perspectivas de ciencias que aparecen a lo largo de la historia de la humanidad, muy diferentes entre sí, pero los razonamientos y el conocimiento se va unificando en leyes que son más generales. ¿Ya? Y por último,
mencionarles que la próxima parte vamos a hablar sobre la diversidad y la diferenciación, es decir, por qué en un organismo que es multicelular aparecen estos tejidos y estos tejidos distintos que además tienen células que son tan difíciles, tan diferentes entre sí, pero que en el núcleo tienen un genoma, una serie de genes que son los mismos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y la otra pregunta, ¿en qué momento de ser de organismos unicelulares aparece la pluricelularidad en la historia evolutiva? Ya recuerde que la pluricelularidad aparece como tal, como lo vemos actualmente, en el origen de las células de las eucariotas. ¿Ya? Así que hay varias cosillas que podemos analizar. ¿Ya? Y eso, ya eso sería como la contribución de mi parte. No sé, ¿qué piensas, Leo, de esto? Sí, Todo eh, esto. bueno ver las bases que sustentan la diversidad para entender cómo ocurrió todo también, a qué obedece esta diversidad, sobre todo, eh, y como también lo vamos a ver en la clase siguiente, en los diferentes tejidos, como cada célula eh, tiene una funcionalidad y una estructura específica producto de algo. Yo creo que ahí también vamos a ver los animales más primitivos, como tenían dos tipos de tejidos o tres, hasta lo que somos nosotros hoy día. Tenemos muchos tejidos y es una rama de la ciencia que es la histología, ¿no es cierto?, que estudia todas estas cosas. Entonces, es bueno verlo Claro, desde esta perspectiva evolutiva para sentar las bases y ver qué fue lo que pasó. claro. Y otra cosa bien interesante de analizar de la perspectiva evolutiva es que, por ejemplo, cuando uno analiza el desarrollo, por ejemplo, del ser humano, fíjense que toda la historia evolutiva de hace millones y millones de años atrás se puede resumir en la formación de un cigoto a la formación de un ser humano. Hay una disciplina que se llama Evo-Devo, que estudia los procesos evolutivos y tomando como referencia el proceso del desarrollo embrionario y la ontogenia, el desarrollo y la formación de nuevos individuos, por ejemplo, en el caso de los animales. Entonces, es bien interesante también cómo, por ejemplo, en la embriología, el estudio de los embriones, vemos que embriones o sea, de mamífero, de reptil, de pez, etcétera, se parecen mucho. Entonces, van apareciendo más evidencias al proceso evolutivo como algo que ocurre, y no sé, a mí me parece muy impresionante. O sea, tantas diferencias, cosas tan distintas, pensar y darle explicación de que en realidad obedece a leyes que se pueden explicar, que se pueden Explicarlo. evidenciar, y que en realidad podemos darle un fundamento, y que no son tantas cosas, ¿ya? Con una visión, algunos lineamientos, algunas ideas, podemos entender este fenómeno de la diversidad celular, ¿ya? Eso, ya como líneas generales de conclusión, ¿ya? Y que vamos a tratar de ir complejizando y profundizando en las siguientes clases, ¿ya? No olvide ir tomando los elementos anteriores, ¿ya? Todo lo estudiado, todo lo que hemos visto se va integrando y nos ayuda a entender eh, las otras preguntas que surgen con respecto a la vida, ¿ya? Así que, bueno, esperemos que les haya gustado la clase, se haya podido comprender. Cualquier duda que exista, ya saben, puede escribirnos, contactarnos, y nos estamos viendo ya en una próxima oportunidad. ¿No, no, Leo? Sí, Ya, bueno, eso. Así que nos vemos entonces la siguiente clase. Así que, chao, chao. luego, chao.